Amigas, amigos, continuamos con el estudio de esta importante cuarta carta pastoral del señor arzobispo de San Salvador. Escúchenlo, sobre la praxis política en la que él nos invita a cambiar esta praxis política en nuestro país. Hemos estado viendo diversos temas. La última vez iniciamos lo que es la primera parte de esta carta, ¿verdad? Con una frase de Monseñor Romero: no todo es gloria en mi patria. Y ahí vimos dos hechos históricos que él recuerda, que son la llegada del Imperio Español y después los 200 años que vamos a celebrar en septiembre de la independencia. Hoy continuamos el estudio. Recuerden que estamos en el ver, ese método que él sigue, ver, juzgar y actuar. Entonces estamos en el ver, es decir, analizar la realidad. Un ejercicio dice que trataremos de implementar en las siguientes páginas, ¿verdad? Hoy el título que él le da a este apartado es: he visto la aflicción de mi pueblo, tomada de Éxodo 3:7. Es esa frase que Dios pronuncia al ver al pueblo de Israel sometido, oprimido por el faraón de Egipto en aquellos años. Y entonces dice: he visto el sufrimiento de mi pueblo. Casi como que Dios entonces va a actuar en política, se va a meter en política, porque el sufrimiento del pueblo era un sufrimiento político. Estaba oprimido, pasaban hambre, trabajaban horas extras sin recibir salario, etc. Entonces esa expresión, he visto la aflicción de mi pueblo, la toma Monseñor para decirnos también: hay una aflicción en el pueblo salvadoreño, ¿verdad? Hoy vamos a ver, él nos habla de 10 aflicciones, de 10 flagelos, dice en algún lugar, o también de 10 indicadores. Vamos a ver cuáles son esos 10 indicadores. Hoy vamos a ver solamente los 5 primeros, y en el siguiente tema veremos los otros 5. Entonces, en el número 8 dice así la carta pastoral: en El Salvador, el pueblo sigue experimentando el flagelo de la pobreza. Primer indicador, primer flagelo, la pobreza. Algunos indicadores publicados por organismos como la DIGESTIC, Dirección General de Estadística y Censo, permiten visualizar dicho flagelo, a veces disfrazado por leyes escritas, pero no cumplidas, o discursos demagógicos. No es posible detenerse en cada uno de ellos, ni extenderse en largos discursos, pero al menos la mención de algunos rasgos puede ayudar a comprender que la pobreza no es algo del pasado, sino una dolorosa realidad vigente que sigue reclamando la acción, especialmente por los encargados del poder político, destacando entre esos actores los diputados, encargados de crear y aprobar leyes en pro de las grandes mayorías. Esperamos que así sea. Ese era el primer flagelo, la pobreza. Segundo indicador, la salud. El segundo indicador es la salud, y sus porcentajes evidencian dos graves realidades en el país. Una, el pueblo salvadoreño no puede acceder a un sistema de seguro médico privado. Solo el 0.4% tiene un seguro médico privado, por lo que la salud no puede ni debe ser privatizada, ¿verdad? Entonces decíamos, estamos en el ver la realidad, ver los indicadores, pero aquí Monseñor empieza a dar también algunas pistas de acción de lo que hay que hacer o de lo que se debe hacer, y nos dice aquí que la salud no puede ni debe ser privatizada. Ese ya es un actuar. 2. Por esa misma inaccesibilidad
provocada por su pobreza económica, urge no solo reconstruir o mejorar la infraestructura de hospitales, clínicas, sino proveer las unidades de suficiente personal médico cualificado, equipo moderno y medicinas para todo tipo de enfermedades, tanto como establecer precios médicos en los medicamentos gravados injustamente con el impuesto del IVA. Tercer flagelo o tercer indicador. En cuanto al sistema de pensiones, es alarmante comprobar que históricamente 1 de cada 4 trabajadores tiene acceso a cotizar. 1 de cada 4. Y solo 1 de cada 6, es decir, el 17.2%, adultos mayores reciben una pensión. 1 de cada 6 reciben una pensión, siendo más afectadas las mujeres en cuanto a cobertura, mientras que la cobertura entre los hombres abarca un 20.8%, es decir, de cada 100 hombres, 20, casi 21, reciben acceso a una pensión. Entre las mujeres, dice, en cambio, es 14.3%. De cada 100 mujeres, 14 apenas y un poquito reciben una pensión. La mujer, lamentablemente, siempre lleva la desventaja en todas las dimensiones. Cuarto indicador, cuarto flagelo. En cuanto a la educación, es preocupante detener la mirada en los niveles de escolaridad de la población. A nivel nacional, la escolaridad promedio por sexo fue de 7.3 grados para los hombres y 7 para las mujeres. Es decir, los hombres llegan hasta séptimo grado, un poquito más allá del séptimo grado, las mujeres hasta el séptimo, a nivel nacional en promedio. Para el año 2019, la escolaridad promedio a nivel nacional fue de 7.1 grados, hasta séptimo grado, un poquito más. Es de destacar que a nivel de área se presentan diferencias sustanciales, ya que para el Gran San Salvador, ¿verdad?, el área metropolitana, la escolaridad promedio fue de 9.2 grados. Es decir, en el Gran San Salvador se llega hasta noveno grado, un poquito más. En el área urbana, octavo grado. Mientras que en el área rural fue de 5.3 grados. ¿Verdad? En el área los campesinos apenas llegan hasta quinto grado a nivel promedio, ¿ya?, siendo esta la que se encuentra por debajo del promedio nacional. Un nivel de escolaridad muy bajo que impide a la población obtener trabajos con altos ingresos o bien limita sus condiciones de vida a lo más mínimo. Quinto indicador o quinto flagelo, la violencia. Es también otro de los indicadores que no permite descansar al pueblo salvadoreño, ¿verdad? Y de ahí entonces la expresión, he visto la aflicción de mi pueblo, de Éxodo, aplicándola, que también hoy día, ¿verdad?, Dios, el arzobispo, ve esta aflicción del pueblo. Ciertamente el número de homicidios ha bajado, pero como expliqué en la pastoral, veo en la ciudad violencia y discordia. Aquí se está refiriendo él, veo en la pastoral, a su primera carta pastoral. Recuerdan que en el tema 2 vimos las 4 cartas pastorales de Monseñor Escobar Alas. Esta es la primera, sobre el tema de la violencia. En esa carta él ha dicho, debe ser una sola muerte, debe ser para nosotros motivo de preocupación. Las desapariciones de personas siguen en un porcentaje muy preocupante. La Policía Nacional Civil registra 5.468 denuncias de personas desaparecidas en el periodo 2018-2019 y enero hasta junio 2020.
el 66.18% son hombres y el 33.54% son mujeres. De estas desapariciones, en la mayoría de los casos, cabe esperar solo la muerte, como informó un reconocido forense del país a un medio digital. Israel Ticas ha señalado en diferentes ocasiones que si una persona pasa más de 8 días desaparecida, existe una alta probabilidad de que haya sido asesinada y enterrada en un cementerio clandestino. Indicadores a los que es posible agregar otros tipos de violencia sufridas por mujeres, niños, niñas, jóvenes y adultos mayores, ya sea en sus hogares o lugares de estudio y trabajo. Eso hemos visto entonces hoy del numeral 8 al numeral 11, ustedes los pueden repasar en su carta pastoral, ¿verdad? Estos 5 flagelos, el próximo día veremos los otros 5 flagelos. Nada más me queda pues invitarles como otras veces a que reflexionemos a nivel personal o a nivel familiar o comunitario, ¿verdad? Algunas preguntas. Por ejemplo, en los numerales 8 al 11 que acabamos de leer, Monseñor Escobar señala 5 indicadores: la pobreza, la salud, el sistema de pensiones, la educación y quinto, la violencia. ¿Qué opinamos de cada uno de esos flagelos o indicadores? Son indicadores del ver social y de la política que vive nuestro país. ¿Cómo se dan esos indicadores a nuestro alrededor? ¿Hay violencia en mi colonia, en mi barrio? ¿Cómo está la educación, mi experiencia en familia, el acceso a la salud, a las pensiones, etcétera? ¿Verdad? Esa generalidad que Monseñor nos mostró, reflexionémosla ahora de manera más concreta, aterrizándola en nuestra familia, en nuestra situación personal. Muchísimas gracias. Esperamos seguir este estudio. Que el Señor les bendiga. Un servidor, Armando Márquez Ochoa, muy agradecido de estar con ustedes a través de este estudio.